Estoico experto, periodos del estoicismo aplica a tu vida. Desde que me adentré en el mundo del estoicismo, mi percepción de la vida ha experimentado una transformación radical. Antes, me encontraba a merced de mis emociones, reaccionando a las circunstancias externas con una mezcla de ansiedad, frustración y desesperanza. Sin embargo, los textos de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio me han brindado una perspectiva completamente nueva, una que me ha permitido navegar las tormentas de la existencia con una serenidad que nunca creí posible. Por eso en este video traigo datos que no se han dicho sobre el estoicismo, donde tú también serás experto y podrás expresar tu potencial. El estoicismo es una escuela de filosofía fundada en Atenas por Zenón de Sitio a finales del siglo IV a.C. El estoicismo enseña el desarrollo del autocontrol y la fortaleza como medio para superar las emociones destructivas, propone que ser virtuoso, es decir, vivir con moral y racionalidad, es el camino para alcanzar la felicidad. La filosofía estoica se centra en la idea de que, aunque no podemos controlar todos los eventos que nos suceden, podemos controlar cómo respondemos a ellos. Los estoicos se dividen en tres periodos principales: el estoicismo temprano, con figuras como Zenón de Sitio y Cleantes; el estoicismo medio, con Panecio y Posidonio; y el estoicismo tardío, donde destacan Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Estos últimos son los más conocidos y cuyas obras han sobrevivido en mayor medida, ofreciendo un rico conjunto de enseñanzas sobre ética y filosofía de vida. Algunos principios clave del estoicismo incluyen: vivir conforme a la naturaleza. Esto significa reconocer y aceptar nuestro lugar en el orden del mundo, viviendo en armonía con el universo y nuestra propia naturaleza racional. La virtud es el bien supremo. Según el estoicismo, la virtud, es decir, vivir de manera ética y racional, es lo único que es bueno en sí mismo y lo que debe ser perseguido por encima de todo. La indiferencia hacia lo externo. Los estoicos creen que debemos ser indiferentes a cosas que no están bajo nuestro control, como la riqueza, la salud o el estatus social. Solo debemos preocuparnos por nuestras propias acciones y actitudes, que sí podemos controlar. Autosuficiencia. La autosuficiencia estoica no significa aislarse de la sociedad o ser físicamente autosuficiente, sino ser emocional y racionalmente independiente, no permitiendo que las circunstancias externas perturben nuestra paz interior. Aceptación del destino. Los estoicos sostienen que debemos aceptar todo lo que sucede como parte de un orden natural y racional del universo, incluso si no lo entendemos completamente. El estoicismo ha experimentado un resurgimiento en popularidad en tiempos modernos, encontrando aplicación en la superación personal, la psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual, y la filosofía práctica de vida. Periodos principales del estoicismo. El primer periodo del estoicismo es conocido como el estoicismo temprano. Abarca desde la fundación de la escuela por Zenón de Sitio alrededor del 300 AC hasta aproximadamente el 200 a.C. Este periodo se caracteriza por el establecimiento de las bases doctrinales del estoicismo, que luego serían desarrolladas y adaptadas por los estoicos medios y tardíos. Zenón de Sitio, c. 334 a 262 AC. Zenón es considerado el fundador del estoicismo. Nació en Sitio, Chipre, y llegó a Atenas donde estudió filosofía. Después de estudiar bajo la guía de varios filósofos, Zenón comenzó a enseñar en el Pórtico Pintado, Stoa Poikile, de donde el estoicismo toma su nombre. La filosofía de Zenón enfatizaba la idea de que la virtud, entendida como una vida en conformidad con la razón, es el bien supremo. Aunque gran parte de sus escritos se han perdido, se sabe que enseñó la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza y promovió la autosuficiencia, el control de las pasiones y la indiferencia hacia las circunstancias externas. Cleantes, c. 330 a 232 AC. Sucesor de Zenón como cabeza de la Estoa, Cleantes de Asos, continuó y expandió las enseñanzas de su maestro.
Se le atribuye haber desarrollado la doctrina estoica del logos, un principio racional que guía el universo y que los humanos deben esforzarse por seguir. La idea del logos sería crucial para el desarrollo posterior del estoicismo, especialmente en su concepción de la ética y la cosmología. Crisipo de Solos, c. 280 a 207 AC. Crisipo es considerado uno de los más importantes filósofos estoicos y a menudo se le atribuye haber dado al estoicismo su forma definitiva, especialmente en lo que respecta a la lógica y la física. Escribió extensamente, aunque, desafortunadamente, la mayoría de sus obras se han perdido. Crisipo desarrolló la teoría de las emociones del estoicismo, argumentando que son juicios erróneos y que el sabio estoico debe superarlas mediante la razón. También fortaleció la lógica estoica como una herramienta para alcanzar la sabiduría. Contribuciones principales del estoicismo temprano. Los filósofos de este periodo sentaron las bases de la ética estoica, la física, entendida como el estudio de la naturaleza, y la lógica. Establecieron la idea de que vivir en conformidad con la naturaleza y la razón es esencial para alcanzar la eudaimonía, felicidad o florecimiento humano. También promovieron el ideal del sabio estoico, un individuo que alcanza la tranquilidad y la libertad interna al vivir virtuosamente y mantenerse imperturbable ante las vicisitudes de la fortuna. El estoicismo temprano, con su énfasis en la ética práctica, la virtud y el control de las emociones, proporcionó una base sólida sobre la cual los estoicos posteriores construirían, adaptando y expandiendo sus enseñanzas para abordar los desafíos de sus propios tiempos. Experiencias de los fundadores de las escuelas del estoicismo moderno. Sus vidas y enseñanzas sentaron las bases de la filosofía estoica, aunque, lamentablemente, gran parte de sus obras se han perdido o sobreviven solo en fragmentos y referencias de escritores posteriores. A pesar de esto, algunas anécdotas y descripciones de sus vidas nos ofrecen una ventana a sus experiencias y al impacto de sus prácticas filosóficas. Zeno de Sitio, c. 334 a 262 AC. Zeno es conocido como el fundador del estoicismo. La leyenda cuenta que tras sobrevivir a un naufragio que lo dejó sin nada, Zeno llegó a Atenas y se encontró con la filosofía. Quedó tan impresionado al leer los diálogos socráticos que decidió buscar a un filósofo que pudiera guiarlo. Esto lo llevó al cínico Crates, pero aunque apreciaba las enseñanzas de Crates, Zeno se sintió inclinado a desarrollar su propio enfoque filosófico. Zeno comenzó a enseñar en el Pórtico Pintado, Stoa Poikile, de donde el estoicismo toma su nombre. A través de su enseñanza, enfatizó la importancia de vivir en consonancia con la naturaleza y la razón y propuso que la virtud es el bien supremo. Cleantes de Asos, c. 330 a 232 AC. Cleantes, sucesor de Zeno, es conocido por su dedicación y disciplina. Trabajaba de noche como aguador para poder estudiar filosofía durante el día, lo que demuestra su compromiso con el ideal estoico de la autosuficiencia y la virtud por encima de la riqueza material. Se dice que escribió un famoso himno a Zeus, que refleja la visión estoica de un universo ordenado y racional, gobernado por la providencia. Su vida es un testimonio del principio estoico de que la felicidad se encuentra en el carácter y la virtud, no en las posesiones externas. Crisipo de Soli, c. 279 a 206 AC. Crisipo, considerado el segundo fundador del estoicismo debido a su contribución a la consolidación y sistematización de la doctrina, fue un pensador prolífico, se dice que escribió más de 700 obras. Su dedicación al estudio y la enseñanza fue tal que se cuenta que murió a causa de un exceso de vino durante un festín, aunque esta historia puede ser más anecdótica que factual. Crisipo desarrolló la lógica estoica, argumentando que el conocimiento verdadero se basa en la percepción clara y distintiva, y amplió la física y la ética estoicas, enfatizando la importancia de vivir de acuerdo con la razón universal, el logos.
Estas experiencias de los filósofos del primer periodo del estoicismo ilustran no solo sus compromisos filosóficos sino también la práctica de sus enseñanzas en sus propias vidas. A pesar de las adversidades y desafíos, su dedicación a la virtud, la razón y la vida conforme a la naturaleza se mantiene como un testimonio de los principios fundamentales del estoicismo. El segundo periodo del estoicismo, es conocido como el estoicismo medio, se extiende aproximadamente desde el 200 a.C. hasta el 50 a.C. Esta etapa es significativa por la transición de la filosofía estoica desde su cuna griega hacia Roma y por el desarrollo y adaptación de sus enseñanzas a nuevos contextos y desafíos. Aunque las fuentes de este periodo son más escasas en comparación con el estoicismo temprano y tardío, se sabe que los filósofos de esta época jugaron un papel crucial en la evolución del estoicismo. Panecio de Rodas, c. 185 a 110 AC. Panecio es una figura central del estoicismo medio y se le atribuye la tarea de haber introducido el estoicismo en Roma. Vivió y enseñó en Roma por un tiempo, donde se asoció con figuras de la élite romana, como Escipión Emiliano y Lelio, contribuyendo a la popularización de la filosofía estoica entre la clase dirigente romana. Panecio es conocido por su enfoque práctico de la ética estoica, adaptando las enseñanzas estoicas a las necesidades y circunstancias de su tiempo. Aunque mantuvo la importancia de la virtud como bien supremo, es conocido por haber introducido cierta flexibilidad en la aplicación de principios estoicos, reconociendo la complejidad de las situaciones morales y la necesidad de un juicio práctico. Posidonio de Apamea, c. 135 a 51 AC. Posidonio fue un discípulo de Panecio que amplió significativamente el alcance del estoicismo, incorporando elementos de otras escuelas filosóficas, especialmente del platonismo y del aristotelismo, en sus enseñanzas. Aunque se mantuvo fiel a muchos de los principios fundamentales del estoicismo, su obra también refleja un interés en la ciencia natural, la astronomía, la geografía y la psicología. Posidonio es especialmente recordado por sus contribuciones a la teoría de las emociones, argumentando que éstas tienen un componente físico y no son meramente juicios erróneos, como sostenían los estoicos más tempranos. Su pensamiento influyó en filósofos y escritores posteriores, incluidos Cicerón, Séneca y, posiblemente, a través de ellos, en el desarrollo del pensamiento cristiano. Características del estoicismo medio: adaptación y flexibilidad. Los estoicos medios se caracterizaron por adaptar las enseñanzas estoicas a nuevos contextos sociales y culturales, especialmente en Roma. Mostraron una mayor flexibilidad en la interpretación de los principios estoicos, buscando hacer la filosofía más accesible y práctica para la vida cotidiana. Diálogo con otras escuelas. Durante este periodo, hubo un mayor intercambio con otras escuelas filosóficas. Panecio y Posidonio, en particular, mostraron un interés en integrar insights de otras tradiciones, como el platonismo y el aristotelismo, en el marco estoico. Enfoque en la ética práctica. Aunque el interés en la lógica y la física estoica continuó, hubo un énfasis particular en la ética y en cómo vivir una buena vida. Se puso especial atención en las cuestiones de moralidad, virtud y el papel de las emociones. A pesar de la escasez de textos sobrevivientes directamente atribuidos a filósofos del estoicismo medio, su influencia se siente a través de la obra de autores posteriores como Cicerón, quien transmitió muchas de sus ideas al público más amplio de habla latina, y en la forma en que prepararon el terreno para el florecimiento del estoicismo tardío en el periodo romano. Experiencias de los fundadores de las escuelas del estoicismo medio o moderno. Durante este periodo, figuras como Panecio de Rodas y Posidonio de Apamea se destacaron por sus contribuciones a la filosofía estoica, aunque adaptaron las enseñanzas originales a los contextos culturales y filosóficos de sus respectivas épocas.
A diferencia de los primeros estoicos, de quienes se sabe más por sus doctrinas que por anécdotas personales, de estos filósofos medio tenemos algo más de contexto sobre sus vidas y experiencias, aunque las historias personales detalladas siguen siendo escasas. Panecio de Rodas, c. 185 a 109 AC. Panecio fue un filósofo estoico que vivió entre la transición del helenismo al dominio romano, lo que influyó notablemente en su enfoque filosófico. Estableciéndose en Roma, Panecio entabló amistad con figuras importantes de la época, como Escipión Emiliano y otros miembros del Círculo de los Escipiones, un grupo de intelectuales y políticos romanos. Esta conexión no solo muestra la relevancia del estoicismo en diversos estratos de la sociedad, sino también cómo Panecio pudo haber influido en el pensamiento romano a través de sus enseñanzas. Uno de sus aportes más significativos fue la adaptación de la ética estoica a las necesidades y el contexto social de su tiempo, enfatizando la importancia de los roles sociales y la adaptación de la virtud estoica a las circunstancias de la vida cotidiana. Posidonio de Apamea, c. 135 a 51 AC. Posidonio, sucesor de Panecio, es conocido por su amplio interés en diversos campos del conocimiento, incluyendo la filosofía, la astronomía, la geografía y la etnografía. Aunque fue un estoico, su obra refleja una síntesis de las doctrinas estoicas con elementos del platonismo y el aristotelismo, mostrando una mente abierta y un enfoque interdisciplinario. Posidonio viajó extensamente, lo que enriqueció su perspectiva filosófica y científica. Estableció su escuela en Rodas, donde enseñó a muchos estudiantes que luego se convirtieron en figuras influyentes, incluido el famoso orador Cicerón. A través de sus discípulos, Posidonio ejerció una considerable influencia en el pensamiento romano y griego. Se le atribuye haber introducido una mayor atención a las emociones dentro del marco estoico, argumentando que éstas no eran simplemente juicios erróneos sino también fenómenos complejos que requerían un entendimiento más profundo para su correcta gestión. Aunque la información detallada sobre las experiencias personales de Panecio y Posidonio es limitada, sus vidas reflejan el compromiso con el estudio, la enseñanza y la aplicación de los principios estoicos en el contexto de la vida pública y el diálogo intercultural. Sus adaptaciones y expansiones de la filosofía estoica prepararon el terreno para su posterior desarrollo y popularización en el mundo romano, especialmente durante el estoicismo tardío, marcando una transición significativa en la historia del pensamiento estoico. El tercer periodo del estoicismo, es conocido como el estoicismo tardío, abarca aproximadamente desde el siglo I a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Este periodo es notable por la producción de textos estoicos que han sobrevivido en gran medida y que siguen siendo centrales para el estudio de la filosofía estoica hoy en día. Los filósofos estoicos de esta época, que vivieron en el contexto del Imperio Romano, se enfocaron principalmente en la ética y la práctica de la filosofía como una forma de vida. Sus enseñanzas enfatizaban la importancia de la virtud, el control de las emociones y la aceptación del destino. Los tres representantes más destacados de este periodo son Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Séneca, calle 4 AC, 65d. C. Lucio Anneo Séneca, tutor y consejero del emperador Nerón, es uno de los escritores estoicos más prolíficos y accesibles. A través de sus cartas, ensayos y tratados, Séneca exploró temas como la ira, la clemencia, la felicidad, la fortaleza ante la adversidad y la brevedad de la vida. Su obra combina un profundo análisis psicológico con consejos prácticos para vivir de acuerdo con los principios estoicos, todo ello presentado con un notable estilo literario. Séneca enfatizó la importancia de la práctica sobre la teoría, argumentando que la filosofía debería ser un modo de vida activo, no solo un conjunto de doctrinas abstractas. Epicteto, c. 50 a 135 DC. Epicteto, un esclavo liberado que se convirtió en un influyente filósofo estoico, no dejó escritos propios,
pero sus enseñanzas fueron meticulosamente registradas por su discípulo Arriano en las diatribas y el Enquiridión. Epicteto se centró en la distinción entre lo que está en nuestro poder cambiar, nuestras propias percepciones, impulsos y acciones, y lo que no lo está, todo lo demás. Para él, la libertad y la serenidad se logran aceptando esta distinción y concentrándose en mejorar uno mismo a través de la virtud y el razonamiento correcto. Su filosofía es eminentemente práctica, destinada a ser aplicada en la vida diaria. Marco Aurelio, 121 a 180 DC. Emperador de Roma y filósofo estoico, Marco Aurelio es mejor conocido por sus Meditaciones, una serie de reflexiones personales escritas para sí mismo. En ellas, expone sus luchas internas por vivir de acuerdo con los principios estoicos en medio de las responsabilidades y las presiones de gobernar el imperio más poderoso de la época. Las Meditaciones ofrecen una visión íntima de su búsqueda de la sabiduría, la justicia, la templanza y la fortaleza, resaltando la universalidad y la atemporalidad de los desafíos humanos. Características del estoicismo tardío. Enfoque en la ética práctica. Los estoicos tardíos pusieron un gran énfasis en la aplicación práctica de la filosofía en la vida cotidiana, con un interés particular en cómo lograr la tranquilidad mental y vivir virtuosamente en un mundo turbulento. Universalismo. Promovieron la idea de una humanidad unificada por la razón y una ley moral común, enfatizando la fraternidad entre todas las personas más allá de las divisiones sociales, culturales o políticas. Interioridad. Se centraron en el mundo interior del individuo, en la importancia del autoexamen, el desarrollo del carácter y la autosuficiencia emocional. El estoicismo tardío, con su rica herencia textual y su enfoque en cuestiones de ética y conducta personal, ha tenido un impacto duradero en la filosofía occidental y continúa inspirando a lectores modernos que buscan guía en la sabiduría antigua para enfrentar los desafíos de la vida contemporánea. Experiencias de los fundadores de las escuelas del estoicismo tardío. Se caracteriza por la aplicación práctica de la filosofía estoica a la vida cotidiana y los desafíos personales, políticos y sociales de la época. Los textos de estos filósofos, a diferencia de los de periodos anteriores, se han preservado en mayor medida, proporcionando una visión más clara de sus pensamientos y experiencias personales. Séneca, calle 4 AC, 65 después de Cristo. Lucio Anneo Séneca, tutor y consejero del emperador Nerón, es uno de los estoicos más conocidos y citados. A lo largo de su vida, Séneca enfrentó numerosas adversidades, incluyendo el exilio en Córcega y la constante amenaza de la ira de Nerón. A pesar de su riqueza y posición, Séneca enfatizó la simplicidad de vida y la importancia de la autodisciplina, la reflexión moral y el control de las pasiones. Sus obras, que incluyen ensayos, cartas y tragedias, reflejan su profunda introspección y comprensión de la naturaleza humana. La forma en que Séneca enfrentó su muerte, obligado al suicidio por orden de Nerón, es un testimonio de su compromiso con los principios estoicos, manteniendo la serenidad y la dignidad hasta el final. Epicteto, C50 a 135 DC. Epicteto, nacido esclavo y luego liberado, se convirtió en uno de los filósofos estoicos más influyentes. A diferencia de Séneca, Epicteto no dejó escritos propios, sus enseñanzas fueron recopiladas por su discípulo Arriano en las diatribas y el Enquiridión. Epicteto se centró en la distinción entre lo que está en nuestro poder cambiar y lo que no, enfatizando la importancia de aceptar esto último con ecuanimidad y concentrarse en nuestra propia voluntad y percepciones. La historia de su vida es un poderoso recordatorio de que la libertad interior y la paz mental son alcanzables, independientemente de las circunstancias externas. Marco Aurelio, 121 a 180 DC. Marco Aurelio, emperador de Roma y estoico, es conocido por sus Meditaciones, una serie de reflexiones personales que escribió para sí mismo, practicando y recordando los principios estoicos.
A pesar de su poder y autoridad, Marco Aurelio enfrentó numerosos desafíos durante su reinado, incluyendo guerras en los frentes germano y parto, así como la peste antonina. Sus escritos revelan un hombre dedicado a la virtud, la justicia y la racionalidad, esforzándose por vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, incluso bajo las presiones de la vida imperial. Su obra es un testimonio de la búsqueda de la sabiduría y la tranquilidad en medio de las pruebas de la vida. Las experiencias de estos filósofos del estoicismo tardío demuestran cómo la filosofía estoica fue aplicada a una amplia gama de circunstancias de vida, desde la esclavitud hasta el trono imperial. A través de sus enseñanzas y ejemplos personales, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio ofrecen lecciones atemporales sobre la resiliencia, el autocontrol y la búsqueda de la virtud, mostrando que la sabiduría estoica es relevante y aplicable a los desafíos de cualquier época. Reflexión: he aprendido que, aunque no puedo controlar los eventos externos, sí tengo el poder de controlar mi respuesta ante ellos. Esta comprensión ha sido liberadora. En lugar de ser arrastrado por la corriente de mis emociones, ahora me esfuerzo por observarlas desde una distancia, comprendiendo que son reacciones a mis juicios y que puedo elegir juzgar de manera diferente. La ansiedad y la tristeza, aunque visitantes frecuentes, ya no tienen el mismo poder sobre mí. Reconozco su presencia, pero no les permito dictar mis acciones. Uno de los consejos más valiosos que he extraído del estoicismo es la práctica del examen diario. Cada noche, reflexiono sobre mis acciones del día, evaluando si he vivido de acuerdo con mis valores. Esta práctica me ha ayudado a ser más consciente de mis fallos y a esforzarme más cada día por ser una mejor versión de mí mismo. El estoicismo también me ha enseñado el valor de vivir conforme a la naturaleza, aceptando el flujo de la vida y entendiendo que todo forma parte de un orden mayor. Esta aceptación no implica pasividad, sino un compromiso activo con lo que está en mi poder mejorar, mientras acepto con serenidad lo que escapa a mi control. A quienes se sientan abrumados por las dificultades de la vida, les animo a explorar las enseñanzas del estoicismo. No se trata de suprimir las emociones, sino de comprenderlas y gestionarlas con sabiduría. En este camino hacia la sabiduría estoica, descubrirán una fortaleza interna que quizás nunca supieron que tenían. La vida está llena de incertidumbre, pero equipados con la filosofía estoica, podemos enfrentar cualquier tormenta con tranquilidad y determinación. Recordemos siempre, no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. La felicidad y la paz interior son alcanzables, no mediante la adquisición de bienes externos, sino cultivando la virtud y la resiliencia interna. Que la sabiduría de los estoicos nos guíe en nuestro viaje. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole me gusta al video, así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Gracias por ver.